Bueno, pues buen día a todos, buenos días. Después de esta excelente jornada, sesión inaugural que hemos tenido, y la verdad agradecer a las diferentes instituciones que han estado presentes y que han participado en la misma, lo cual también es símbolo, ¿no?, de la importancia que este curso acoge para la celebración de este evento del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, tan importante en nuestra historia. Sin más dilación, porque vamos un poquito apretados de tiempo, vamos a comenzar con la conferencia inaugural, la presentación de la ponente de Carnar Lemus, a la cual agradecemos que nos acompañe un año más en estos cursos de verano. Correrá a cargo del profesor Enrique Moradiellos. Él es miembro de la Academia de la Historia, de la Real Academia de la Historia de España, es miembro de la Academia de Yuste, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, es, digamos, un asiduo y además colaborador, amigo de la Fundación Yuste, al cual agradecemos todo el apoyo que nos presta a lo largo de todo el año y de todos los años que lleva trabajando con nosotros en la organización de diferentes cursos de verano. No voy a explayarme en las biografías porque ustedes tienen ya en los programas un código QR donde pueden descargar la biografía de cada uno de los intervinientes de este curso, pero sí que quería agradecer de manera especial al profesor Moradiellos, primero, el haber aceptado ser codirector de este curso de verano, y segundo, la confianza y el compromiso que tiene con la Fundación Yuste. Así que, sin más dilación, querido Enrique, querido profesor, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estas palabras de presentación que son las propias, como comprenderán, de un amigo más que de un testigo objetivo. Las agradezco mucho. Y les doy a todos ustedes de nuevo la bienvenida a este lugar emblemático de la historia extremeña, española y también europea. Desde este año, Yuste es sello de patrimonio europeo, por lo tanto, lugar emblemático también de la historia de nuestro continente. Y les doy la bienvenida a la primera ya sesión propiamente académica después de las inauguraciones, donde nos vamos a centrar, como habrán visto, en la faceta más estrictamente histórica de ese momento que se inicia el 25 de abril del año 1974. Y para ello tenemos como ponente inaugural a mi querida amiga, admirada colega, la doctora Encarnación Lemus López. Tienen ustedes la biografía en su poder, pero me permitiré decir muy pocas cosas porque la palabra es suya y los minutos son suyos. Es catedrática en la actualidad de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva. Es autora de una cantidad ingente, lo pueden ver en el portal de producción histórica española Dialnet, de obra histórica, especialmente sobre el siglo XX español, en su dimensión interna y en su dimensión internacional. Ha sido profesora invitada en las universidades Michigan, París 7, Diderot y también de la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, tiene un perfil internacional muy marcado, que está ligado también a sus estudios sobre la presencia de España en el ámbito atlántico y americano, con producción muy importante, por ejemplo, sobre el exilio. Tiene uno de sus últimos trabajos sobre las mujeres en el exilio español, es prácticamente del año pasado, si no recuerdo mal. Y es Premio Nacional de Historia de España en la convocatoria del año 2023 por una obra deliciosa que, muy bien escrita, con una elegancia suprema, es también sólida y fundamentada historiográficamente. Se titula Ellas, las estudiantes de la residencia de señoritas que se abre en Madrid en 1910, cuando por fin se accede a la educación universitaria por parte de las mujeres en aquella España de la Restauración, y que dura hasta el año 1936, con el estallido de la guerra, cuando se cierra. Una institución tan aparentemente menor ha sido crucial en la historia de la educación de las mujeres, en la presencia laboral de las mujeres de una manera capilar sobre el conjunto de España. Leyendo esa obra a ras de suelo, desde la mirada de las cartas de las señoritas que estudiaron a lo largo de esos veintitantos años, se da uno cuenta de la importancia que fue formar a maestras, a archiveras, a bibliotecarias, a las primeras casi traductoras e intérpretes
que se repartieron por infinidad de pueblos de toda España, llevando los ideales de la institución libre de enseñanza a lugares, por ejemplo, aquí en Extremadura, que uno no podría ni imaginar, aquí mismo, en Jarandilla. En fin, ella es una de nuestras grandes historiadoras contemporáneas. Insisto, no voy a decir los libros que tiene sobre la transición, el exilio, la mujer, etcétera, etcétera, pero es desde luego una de las personas que estarían cualificadas para hablar de lo que va a hablar esta dimensión internacional de la guerra civil, el contexto, de la transición en la península ibérica, los contextos internacionales y comparativos de los procesos de transición en Portugal y en España. Encarna, tuya es la audiencia. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Ya verán que esas palabras están dictadas más por el cariño y la amistad que verdaderamente por la ciencia. Pero de cara a los jóvenes, yo creo que lo que transmite Enrique es que más allá de esta dificultad de la vida académica nos brinda grandes momentos de compañerismo y de encuentros, ¿no? Y uno de esos encuentros, sin duda, es este. Mis palabras de agradecimiento no solo van a ir, evidentemente, al profesor Enrique Moradiellos por la presentación, sino a las instituciones que hacen posible estos encuentros en paisajes. Estabais sentada viendo el azul, el verde, el brillo de la mañana, ¿no? Estos encuentros en los que los afectos, el encariñamiento con los lugares y la ciencia están unidos. Así que mi agradecimiento y mi felicitación a la Junta de Extremadura, obviamente, a la Fundación Europea de Yuste, a las universidades hermanas de Évora y Extremadura, a las autoridades que nos acompañan, señores embajadores, al resto de las autoridades, pero, cómo no, sobre todo, a los y a las estudiantes, porque sin eso, nada de lo que hacemos, evidentemente, sin vuestra presencia y seguimiento que se ve, nada de eso tendría sentido. Y dicho esto, y uniéndome a las palabras más sentimentales que propiamente académicas, pero es lo que corresponde, que se han venido vertiendo, ¿no? Pues yo también tengo que decir que cuando me dice la gente, ¿por qué te dedicas, o los periodistas, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto de las transiciones? Pues me dedico porque como niña extremeña franquista, mi primer recuerdo político es precisamente el del movimiento del 25 de abril, igual que antes decía por edad nuestra vicerrectora, ¿no? Un movimiento que no, evidentemente, un rum, porque con 14, con 13 años, y más como fruto de una dictadura, no se analizan las cosas, ¿no? Pero hay un rum que te llega a sentir que algo importante está ocurriendo y eso, sin capacidad de análisis, se queda ahí y con el tiempo y en la universidad da sus frutos. Así que vamos a empezar de esa vivencia, no sé si nostálgica, desde luego infantil y más sentimental que científica, que no lo era en absoluto. Y dicho esto, agradezco mucho las palabras todas que se han venido expresando con anterioridad, porque lo que voy a decir, espero no aburrir a los más jóvenes, pues es ya entrar en el núcleo duro del análisis historiográfico. La primera, no sé si tienen delante la primera viñeta, que solo voy a, la primera diapositiva, que solo voy a explicar dos. Bueno, ese es el arranque, evidentemente, como no, con el símbolo de los claveles. La segunda
es un mapa que a los mayores les va a aburrir, pero los más jóvenes necesitan. El primer cuadro de esta charla es explicar que la revolución de los claveles llega en un momento de las relaciones internacionales muy preciso. Evidentemente estamos dentro del marco de la Guerra Fría, pero estamos en un momento muy particular que fue el momento de la distensión. La distensión, pues, es un subperíodo en el que las dos grandes potencias, digamos, que hacen un intento de desenfriar la situación que vivía el mundo bipolar, y en el que la revolución de los claveles tenía una circunstancia, y es que podía venir a tensar ese mundo de la final de la Guerra Fría, pero venía en el marco, como muchas veces dijo la embajada norteamericana, de la distensión. Y toda la actitud de la administración norteamericana, que va a ser, es una de las 3 embajadas que antes se citó, de la administración norteamericana, que tuvo un protagonismo, creo que el más importante, dentro del proceso revolucionario portugués, va a estar siempre actuando desde el punto de mira de qué pueden hacer los soviéticos y el convencimiento de que los soviéticos no iban a sacar partido extremo de ese estallido revolucionario que evolucionaba hacia unos postulados marxistas, porque su principal interés iba a ser salvaguardar el conjunto de la distensión. La distensión tiene 2 líneas emblemáticas: la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa y también las conversaciones de diálogo para la reducción mutua y equilibrada de fuerzas y destrucción de armas y misiles de corto y medio alcance en el centro de Europa. Y eso, en ese contexto político, era fundamental para las 2 potencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Esta es la primera idea. La segunda idea es que eso de la distensión afectaba o beneficiaba, porque afectar tiene un sentido negativo, beneficiaba básicamente al norte y centro de Europa. Pero el Mediterráneo fue un mar de profundas confusiones en el periodo del 75, y son esas iconografías sencillas que les tengo marcada en el mapa. Bueno, el prólogo, por así decir, del movimiento del 25 de abril está en el incendio, el cuarto de los grandes incendios del conflicto árabe-israelí, la conocida guerra del Yom Kippur, que tiene mucho parecido con la situación del estallido del actual conflicto de Gaza. Egipto y Siria inician un movimiento de ataque sobre Israel, y eso tiene una consecuencia inmediata: el encendido de la tensión. Como hoy estamos viviendo una situación análoga, pues podemos establecer, es muy fácil establecer los paralelismos. Tiene un efecto inmediato sobre la península ibérica, y es la revalorización de las bases norteamericanas, Layes, que era de la OTAN, y las bases peninsulares, que eran norteamericanas de uso conjunto, en la península ibérica, porque quedó de manifiesto que eran fundamentales para las operaciones de auxilio desde Estados Unidos a Israel, por las condiciones técnicas de los vuelos de los aviones en aquel momento. Así que el cambio político peninsular ocurre en ese momento concreto y con esa preocupación norteamericana concreta, que de hecho estaba renegociando tanto el uso de las bases de Layes como las bases peninsulares, las españolas.
Se produce otro, voy lentísimo, bueno, hacemos lo que podamos, se produce otra situación complicada que también está repercutiendo o va a repercutir directamente en la visión internacional de lo que ocurre en Portugal. Y es la invasión turca de la isla de Chipre a raíz del golpe de Estado contra Makarios que da la Grecia de los coroneles. Esto tiene mucha importancia, porque ambos países eran miembros de la OTAN, como lo era Portugal, y por la incapacidad de auxiliar a dos miembros de la OTAN que están en conflicto entre ellos, digamos que se bloquea la capacidad de ayuda que ambos piden y la salida de los dos gobiernos es neutralizar las bases de la OTAN que están en Grecia y que están en Portugal, con lo cual queda desprotegido frente a la Europa del Este, que está rodeando ese espacio, y a la Unión Soviética, el flanco este de la Alianza Atlántica. Razón de más, vuelvo a incidir, para que se revalorice la posición de la península ibérica. Por otra parte, el mar Mediterráneo había sido siempre un mar controlado, primero por los británicos y después de la Segunda Guerra Mundial, por los norteamericanos, pero entre la década de los 60 y los 70 la situación ha cambiado mucho. Vean en el mapa las rayas en rojo que tienen algunos países. Desde la Revolución de Argelia, pues el nuevo régimen en Argelia no renueva el contrato para uso naval norteamericano de la base de Wilus. Por otra parte, hay países, Argelia, Siria, Irak, que se han ido orientando hacia la esfera soviética. Y de cara a lo que ocurre en España, y eso sí que me gustaría que me invitarais alguna vez a hablar, sobre las consecuencias de todo esto en la salida española del Sáhara. Bueno, y de acuerdo en ese marco, pues la situación de Marruecos, que es dentro del grupo de los países árabes, una de las cabezas de lo que ellos llamaban los árabes moderados, frente, por ejemplo, a Siria, Argelia, Irak, pues la situación en Marruecos es una situación muy inestable. En los años 70, Hassan II sufre 2 atentados que inestabilizan la corona alauita desde dentro. El segundo de ellos, partiendo un bombardeo al jet en el que Hassan II regresaba de París, que parte de la base de Kenitra. La base de Kenitra era una base francesa que pasa a uso norteamericano, igual que había pasado con Wilus, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la descolonización de Marruecos, y que, igual que Wilus, se estaba desarticulando para traer sus acciones operativas a las bases españolas, en concreto a la base de Rota. Se decide entonces suspender ese traslado y tratar de afianzar a Hassan II en su propio país contra su propia oposición y estabilizar militarmente la situación manteniendo Kenitra. Y por si fuera poco, ven 3 interrogaciones. Obviamente la primera va a ser ¿y qué pasa con Portugal después del movimiento del 25 de abril? Pero lo que pasa en Portugal es de alguna manera inseparable con lo que pase en España, o de lo que pase en Portugal habrá largas consecuencias en lo que pase en España. Por eso tiene esa interrogación. Franco, a esa altura, pues ha tenido ya la primera enfermedad, es una persona, obviamente, al final de sus vidas, y antes o después la dictadura tiene que sucederse. Está en marcha la operación sucesión.
Y para los más jóvenes, ¿qué pasa en Italia? Pues que en Italia el Partido Comunista entonces era el segundo partido más votado y los demócratas cristianos, una situación muy diferente a la de ahora, estaban muy dados a pactar, inclinados a pactar gobiernos de coalición en los que ofrecer algunas de las carteras a los ministros del Partido Comunista. Pero es que había algo más interesante todavía, que los que tienen mi edad recordarán, incluso con cierta nostalgia, que es el eurocomunismo. No sé ni cómo definirlo, una visión más parlamentarista, por así decir, del comunismo, en el que los partidos comunistas de inspiración mediterránea, el partido francés, el partido italiano y el partido español, enunciaban que ellos aceptaban el juego democrático del parlamentarismo, renunciaban a las revoluciones y estaban decididos a introducirse en los gobiernos, pero a través de las elecciones democráticas, de las elecciones legislativas de los diferentes países, es decir, a aceptar el juego del parlamentarismo occidental. Bueno, era una de las panaceas del eurocomunismo. Así que esa situación, de ahí la interrogación de Italia, estaba también pesando muchísimo en las decisiones que la administración norteamericana tomaba. He quitado de la conferencia, porque había que abreviar, que también pesó mucho la situación de Chile y las reacciones occidentales al conocimiento de la cierta responsabilidad, hoy ya se sabe que mucha responsabilidad, que la administración norteamericana tuvo en la organización del golpe de Estado contra Pinochet, a favor de Pinochet y en contra de la experiencia de la Unidad Popular de Allende, que significaba eso, de alguna manera, una llegada del socialismo por medios democráticos. La sociedad europea salió a la calle, se creó un refuerzo del antiyanquismo que entonces campaba por muchas sociedades europeas y eso también pesaba en las decisiones que la administración tuvo que tomar. Cuando uno analiza la transición española vista con la documentación internacional, de alguna manera termina pensando, como terminé pensando yo, que para las administraciones internacionales, para Estados Unidos, para la Unión Soviética, para el conjunto de los países europeos y, desde luego, la entonces, ya que estamos en la Fundación Europea de Juste, la entonces Comunidad Económica Europea, las comunidades, era inseparable la evolución de Portugal del futuro de España. Eso es lo que quise marcar al explicar hace ya casi 20 años, la verdad es que de casi todo hace ya más de 20 años, ¿no? Ese concepto que saqué en algún momento en un libro que se llamó Hamelin, la transición más allá de la frontera, de la transición ibérica. Es decir, había que hacer un esfuerzo, ¿no?, por analizar conjuntamente el cambio político, la mudanza, como se diría en Portugal, el cambio político en Portugal y el cambio político en España como parte de ese contexto internacional. No era muy original en ello, porque para entonces ya había salido la tesis de Sánchez Cervelló que analizaba las consecuencias de la Revolución de los Claveles en la transición española. Lo que pasa es que yo quería ir un poco más allá y marcar también el que la actuación sobre Portugal y sobre España, de alguna manera se desarrolló, la actuación internacional, de alguna manera se desarrolló conjuntamente, tratando el conjunto de la península como lo que es, una unidad geopolítica. Y también quería marcar
que a partir, como ya se dijo antes, que a partir de noviembre del 75, en la fase de repliegue de la Revolución Portuguesa y de arranque del reformismo español, esa vía reformista española también tuvo su repercusión, una repercusión en sentido inverso hacia el repliegue de Anes en el desarrollo de la transición portuguesa. Por eso, frente a esa visión que los politólogos han tenido siempre sobre la la transición española como transición de segundo intento, porque sin duda estaba presente en la memoria sentimental y política de forma indisoluble de los políticos españoles, pero de la sociedad española sobre todo, esa memoria de la Segunda República y el exilio, como hoy se ve todavía, estaba presente y había que evitar, evidentemente, he dicho el exilio, la guerra civil, había que evitar la guerra. Pues frente a ese miedo, frente a esa memoria, siempre los politólogos decían la transición es un cambio político de segundo intento. Yo matizaba si es de segundo intento porque es segundo intento después de la revolución de los claveles. En fin, eso es lo que quería marcar con ese mapa sintético que estaba ahí. Y ahora voy a pormenorizar las reacciones internacionales ante la revolución de los claveles. Ya podemos pasar a la segunda y última de las diapositivas, que es una especie de esquema de cómo iría, si tuviera tiempo, el conjunto de la conferencia, pero, en fin, marcando las reacciones de la administración norteamericana. De alguna manera sigo la magia del 3 que antes se marcó, viendo también las reacciones de las potencias ante el futuro español, viendo la presión, hay presión y acción en 3 niveles, partidos, sindicatos, ejército, y dando una pincelada, si llegáramos a actuaciones de la comunidad y marcando finalmente una especie de conclusión, que es la consecuencia de todo eso, sobre la transición española. Y dicho esto, voy a ir en la medida en que pueda rápido. Por eso, como hay muchos nombres y algunas fechas, yo había hecho una especie, para los más jóvenes, de glosario con los nombres y también de apunte con las fechas importantes, que por cierto antes casi han salido, lo cual agradezco. Pero una vez escribí un artículo que se llamaba Con la vista en Portugal y mirando a España. Y pecando de española, y por eso ahora me voy a matizar a mí misma, que es lo que creo que a lo largo de la vida tenemos que hacer los historiadores, sigo sosteniendo que las administraciones internacionales, los gobiernos internacionales actuaron sobre Portugal, también sobre la prevención de lo que pudiera pasar en España. Por eso se llamaba, y puede ser una conclusión, Con la vista en Portugal y mirando a España de reojo, ¿no? Pero me matizo a mí misma, creo que los historiadores tenemos que hacer eso, solo los matices, las grandes pinceladas de lo que acontece, creo que ya está todo conocido. Nuestra función a veces es poner un poco de matiz en los colores para que lo que dibujamos tenga más cercanía con el pasado, más verosimilitud, ¿no? Pues poniendo el matiz del color, quiero retomar una frase de la administración norteamericana de boca de Kissinger, y es que frente a esa visión de Portugal es importante porque tiene muchas repercusiones sobre España y sobre Italia, decía Kissinger, Portugal es importante por sí misma, porque su evolución afecta a África, al proceso de descolonización, al movimiento comunista internacional, a la OTAN
y desde luego al balance este-oeste. Por supuesto que sí. La revolución fue importante porque Portugal era un símbolo del conjunto, de las relaciones este-oeste. Y no tenemos que olvidar que el imperio portugués era, si no me equivoco, como 20 o 25 veces más extenso que el territorio metropolitano. Lo que ocurriera en Portugal repercutía desde Asia, pasando, y vamos a dejar de ser europeístas, pasando por África y repercutiendo al menos en la América Latina, ¿no? Así que era importante por sí misma. Sin duda, las administraciones que más intervinieron fueron la norteamericana, y más allá que la norteamericana, pero muy coordinada por la administración norteamericana. En Portugal intervinieron el Reino Unido y la República Federal de Alemania. La actuación francesa fue una actuación, podríamos decir, casi inexistente, englobada dentro del conjunto de la acción conjunta, perdón por la repetición, de la Europa comunitaria de los 9, y desarrollando más la retórica y algunos gestos que no tenían ni siquiera el valor del simbolismo, como gestos del tipo, y con esto voy a casi liquidar la actuación francesa, gestos de ayuda humanitaria diciendo, porque antes olvidé una idea importante para el contexto, pero que ya también había salido, que el contexto se produce dentro de una crisis económica europea y mundial importantísima, la crisis del petróleo, que sobreviene a raíz del conflicto árabe-israelí del Yom Kippur que antes dije. En ese momento, y es importante también para España en ese momento, pues con la crisis energética y sistémica europea, cierran muchas empresas en Europa y los trabajadores portugueses y españoles, que no olvidemos, eran millones, en esas empresas que cierran, tienen que volver a la península ibérica. Portugal se encontraba en una situación de crisis económica aumentada por la situación caótica a niveles económicos de la revolución, y regresando unos 500.000 retornados de las colonias, y regresando los emigrantes. Bueno, pues los emigrantes en Europa, uno de esos gestos franceses es compensar a empresas si decidían no rescindir los contratos de los portugueses para que no aumentaran la lista de los repatriados en esa situación tan difícil que económicamente soportaba la Cuarta República. Con respecto a España, para ir abreviando, pues evidentemente fue importante también la acción norteamericana, pero para adelantar cosas, frente a una acción positiva, es decir, a una intervención que es la que hay sobre la situación de Portugal, en España, como no se fue por derivas muy complejas, pues la actitud norteamericana es una actitud de supervisión del proceso, más que de acción. Y también interviene mucho, como se ha estudiado por investigadores como Antonio Muñoz o Natalia Uriwen o Carlos Sanz, intervino muchísimo la República Federal de Alemania. Reino Unido estuvo fuera, porque con el contexto siempre de desencuentro a raíz de Gibraltar, pues las relaciones nunca fueron estrechas, y la posición francesa siempre fue un poco más activa por dos razones: por los intereses fortísimos económicos de Francia en España,
por la presencia de lo cultural francés en España, que contaba mucho y los franceses querían, la República Francesa querían que esa ascendencia cultural siguiera contando, y por la actitud personal de Valéry Giscard d'Estaing, que quiso jugar un papel de tutor, de padrino del rey don Juan Carlos en el momento de la transición. Pero mis trabajos sobre todo se han basado en la intervención norteamericana. Y voy a ir metiendo matices en esa intervención norteamericana y haciendo un recorrido un poco rápido de las 3 fases, aquí vamos a jugar todos al 3, de las 3 fases que a mi modo de ver pues recorrió la administración con respecto a la situación portuguesa. No solo que la recorriera, sino que a mi modo de ver las provocó, ¿no? De alguna manera voy a empezar por el revés. A principios de marzo de 1976, el entonces embajador norteamericano en Lisboa, Frank Carlucci, un personaje fundamental en todo esto, pues hace lo que hacen los embajadores, mandar un balance de lo que había supuesto el año 1975 en los quehaceres de la embajada y en la evolución del país, ¿no? Hace un balance de la experiencia. Y comienza diciendo: ningún país del tamaño de Portugal había causado en Estados Unidos y en la OTAN unos dolores de estómago tan intensos. Fue un microcosmo de problemas que podían afectar, y a veces lo hizo, a todo el flanco sur de la Alianza Atlántica. Pero el informe seguía con algo más allá de esa frase, que es sintomática, ¿no? Un dolor de estómago todo el año, debió de ser duro para alguien como Kissinger. Bueno, pero más allá de eso decía: ¿y qué significa Portugal para Estados Unidos? Y venía a decir, bueno, Portugal para Estados Unidos es un punto estratégico. Es importante que controlemos las Azores para controlar Layes. Más allá de eso, es interesante que tenga estabilidad económica, porque la estabilidad económica nos va a favorecer, en el fondo, el entendimiento con los gobiernos. Esto segundo podría ser extrapolable a lo que decía el embajador norteamericano en España, entonces Wallace Terrell. El valor de la península era un valor básicamente geoestratégico. Lo cultural y lo económico no eran, según estos informes, nada más que circunstancias o condiciones para que lo estratégico siguiera cumpliendo su función. Pero hay otra idea importante, la fundamental de ese informe, y es que Carlucci dice: la clave de reconducir, ya está escribiendo en marzo, digamos que se ha formado el sexto gobierno, el de Piñeiro de Acevedo, y por tanto esto está en reflujo, ¿no? El peligro parece que está remitiendo. Dice: la clave para la contención ha sido la acción conjunta con los europeos, y definió que ellos la administración norteamericana había convencido a Europa de que Portugal era sobre todo un problema europeo, y por tanto había galvanizado en los europeos, son frases concretas, una acción concertada por la vía del alarmismo preventivo. Bueno, destaca como circunstancia muy valiosa y que creo que para la historia pues da mucha información. Dice: en mi opinión, las elecciones de abril del 75 no se hubieran producido sin la presencia
de si la presión conjunta norteamericana y europea sobre el cuarto gobierno, ¿no?, que si no me equivoco es el que se ha fundado, o sobre el tercero. Esto tiene que ver con una de esas elecciones importantes que antes se marcaron. Yo vendría a decir, como matiz, no matizo que la responsabilidad de la contención o que un agente importante para la contención fuera la acción conjunta de la administración norteamericana con la de los países europeos, con la de las potencias europeas. Pero me parece que la autoría de esa conjunción no está en la administración norteamericana, sino que va al revés, es la postura europea la que termina convenciendo a la administración norteamericana de que no se tiene que entrar en una situación de coacción como es la que se inició al comienzo, sino en una actitud de persuasión. Es decir, que son los países europeos los que reconducen la principal actitud de coacción y presión que empieza a desarrollar la administración norteamericana bajo un poco la decisión de Kissinger. Y es en ese sentido en el que un investigador muy reconocido en Portugal, Tiago de Moreira, pues desarrolla su obra Kissinger versus Carlucci, porque el embajador Frank Carlucci tuvo un papel muy importante para hacer ese puente entre la visión europea y la visión reactiva, coactiva, que quería desplegar Kissinger, alarmado por esas circunstancias que el mapa explicaba antes. Bueno, la primera actitud ante la primera momento de la revolución de los claveles, la etapa de Spínola, en el conjunto de Europa fue pues de apoyo, es decir, el fin de la dictadura era un motivo de contento, de satisfacción para los países europeos y desde luego no provocó una reacción contraria por parte de la administración norteamericana. No hubo hubo una actitud que podríamos decir con la frase de esperar y ver. La cosa, desde el punto de vista, hablo desde el punto de vista norteamericano, se comenzó a torcer, pues cuando el general Spínola tiene que abandonar, el general Francisco de Acosta Gómez, el segundo de los presidentes, ocupa la presidencia de la República el 30 de septiembre, se forma el tercer gobierno provisional al que antes citaba, presidido, igual que el segundo, por Vasco González, y crece el peso de los militares comunistas en las carteras ministeriales y, siguiendo la ideología de Vasco González, pues en las decisiones y posiciones del gobierno, cada vez más afín al Partido Comunista Portugués o más influenciado por las posiciones de militares comunistas que se afianzaban dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas. En ese momento se produce una reacción, hay muchas, pero yo elijo una para ilustrar, un momento de mucha dureza en la conversación que se sostiene entre el presidente de la República, Costa Gómez, acompañado por el entonces ministro de Negocios Extranjeros, que era Mario Soares, con Kissinger en Washington y con Ford primero, en una visita oficial del 18 de octubre del 74 y que, parafraseando, pues Kissinger vino a decir: es verdad que les habríamos prometido una ayuda económica importante,
pero no se la vamos a dar, porque eso era antes del 28 de septiembre, momento en el que había habido una represión importante de unas manifestaciones públicas y prólogo del 30 de septiembre en el que se había producido el cambio al tercer gobierno. Eso era antes, con otros protagonistas. Ninguna ayuda importante les va a llegar mientras se observe el peso de militares comunistas en el gobierno. Y es cuando, de forma un poco reprensiva, se le achaca a la presidencia la responsabilidad de ese ascendiente comunista sobre el tercer gobierno y se saca lo que fue un retintín por parte de Kissinger, y además es que tengan en cuenta que lo que ocurre en Portugal va a tener consecuencias sobre España, sobre Francia, donde los comunistas con Georges Marchais, como antes decía, tenían mucho peso sobre la evolución de Italia y sobre la evolución de Grecia. Así que lo que ocurra, esto que está ocurriendo en Portugal, es una amenaza dentro de la Alianza Atlántica y tendremos que sopesar el futuro de Portugal dentro de la Alianza. Costa, que iba a negociar una importante ayuda, pues se vino con pequeñas propinas, ¿no?, para fines humanitarios y poco más. Y la embajada pues hizo llegar a la administración, a la Secretaría de Estado, el grave descontento que el tono de la conversación había tenido sobre el jefe de Estado. Y esto era solo el principio, ¿no? Cuando a partir de marzo se va a formar el cuarto gobierno, lo que antes era preocupación, ahora se convierte en alarma. La situación por parte de la Secretaría de Estado entre marzo y noviembre, como digo, fue de auténtica alarma ante la evolución portuguesa. Es lo que se conoce como en español el verano rojo, ¿no?, el verano quente. Y Kissinger, de alguna manera, no él, sino la acción de Carlucci hace que Kissinger, de alguna manera, tenga, como si condujera un caballo, que ir soltando brida y cogiendo brida. Por un lado, respalda e incentiva desde la embajada los contactos con aquellos partidos políticos que pudieran servir de contrafuerte, de barrera al vuelo político, que tal vez no social, que estaba tomando el Partido Comunista, como pudiera ser, evidentemente, el que mejor posicionado había resultado en las elecciones del 25 de abril, el Partido Socialista, y también otros partidos que recién se estaban formando, como el PPD. Pero esos momentos tensos se observan en dos grupos de conversaciones. Las que se mantienen por parte del secretario de Estado, acompañado del presidente Ford, en la cumbre atlántica de Bruselas, que se produce finales de mayo del 75, primeros de junio, primero, porque no es primeros, 1 de junio del 75, y luego, un mes después, las que se producen en el marco de la firma del acta final de la Conferencia de Paz y Seguridad, es decir, toda la simbología de la distensión en Helsinki. Eso se produce en agosto. Bueno, en ese doble ronda de conversaciones que coincidían con el momento más álgido de la revolución, el tono del discurso de Kissinger, sobre todo, pues era el de pedir a sus socios
que le secundaran en acciones contundentes, porque decía, bueno, es que el soft power, la actitud de convencimiento, ¿no? A través de ayudas o a través de ayudas económicas o a través de ayudas a los partidos, a la sociedad portuguesa, está fracasando, ¿no? Entonces hay que ir a acciones contundentes. Y ese fue su discurso, ¿no? Y la prevención, sobre todo porque como miembro de la OTAN eso iba a afectar inmediatamente a Italia. Y fue en esa doble ronda de conversaciones en las que yo me apoyo para decir que ese tono de mantenerse un punto atrás de la intervención, de contener, es decir, la actitud de la contención, es la que entonces los europeos indujeron en la actitud de Kissinger. Holanda, Suecia, el Reino Unido, que era tal vez el socio más afín, y la República Federal de Alemania mantuvieron su convencimiento de que la actuación que había que seguir adelante con ella era la de ayudar a la sociedad, ayudar a otras organizaciones políticas, a hacer llegar, si bien con cuentagotas, ayudas económicas, sobre todo para que los retornados, que habían perdido todo, no se convirtieran en una fuerza que apoyara a puntos extremos, que llegara algún tipo de respaldo, que se dijera una vez y otra, los europeos estamos aquí, y vamos a ayudar, ayudamos solo humanitariamente ahora, pero prometemos ayudas inmensas si Portugal garantiza opciones plurales y democráticas. Y ese es el argumento europeo, ¿no? Pero hay una conversación, volviendo al dato, muy interesante, porque Kissinger, por su origen alemán, tenía una especie de feeling personal, a pesar de la distancia política, tanto con Brandt como con Helmut Schmidt, y en una parte en la que intenta volver al argumento de acciones contundentes. Smith le dice, le convence de que no, de que el juego europeo es otro. Pero resultaba que en ese prólogo, en Bélgica, el destino inmediato, al día siguiente, donde iban a estar Ford y Kissinger, en Madrid. Es decir, con motivo de la alianza, de esa reunión atlántica, Ford y Kissinger venían a Madrid porque las negociaciones para las bases, que ya he dicho que eran fundamentales, estaban en un momento de estancamiento. El régimen de Arias le solicitaba que de alguna manera, la Alianza Atlántica diera algún tipo de reconocimiento al hecho de que España tenía un juego en la defensa de la seguridad occidental y pedían de alguna forma algún gesto de reconocimiento. Y ese fue un tema importante en esas conversaciones también. Y fue un tema importante en esa conversación clave con Helmut Schmidt, donde él le dice que los europeos no están, que la alianza, y los europeos dentro de la alianza no están dispuestos a dar ningún tipo de presencia, ni siquiera palabras de reconocimiento a la aportación de España mientras Franco esté vivo. Era una cuestión que se había ido repitiendo y que se repitió una vez más en esta conversación. Y entonces hay una frase de Kissinger que lo dibuja todo, ¿no? Dice: la política de confianza
hacia la evolución de Portugal que ustedes quieren otorgar a Portugal es precisamente la que nosotros queremos que ustedes aporten a España, y se la niegan. Es decir, graduar, es decir, apoyar a lo que podía ser las bases democráticas en Portugal, que los portugueses querían, que los europeos querían hacer en contra de la opinión de Kissinger, era lo que Kissinger quería que los europeos hicieran para España. Es decir, si empezamos a liberalizar el régimen antes con darle presencia a los militares españoles en la alianza antes de la muerte de Franco, de alguna manera estaremos sembrando las bases o alimentando las bases, no sembrando, de un posible reformismo en España. Pues así estaban las cosas. Kissinger y Ford regresaron a España o vinieron a España sin nada nuevo que ofrecer. Las bases se renovaron en la mejor de las disposiciones para Estados Unidos, por cierto, lo digo, porque la inminente muerte de Franco hizo que el gobierno renunciara a ciertos logros que ya tenía en las negociaciones y que se renunció a ello. Por ejemplo, el cierre de la base de Torrejón, que era terrible que estuviera a, 30 kilómetros de la capital de España. Bueno, a partir de ahí, como digo, es Carlucci quien tiende puentes entre ambas posturas, pero esa posición de Kissinger nunca cedió. De alguna manera, cuando las circunstancias ya se pusieron muy complejas en Portugal en las últimas semanas, o en los últimos días, del mes de agosto del 75, digamos que la posición norteamericana de acción contundente se revitalizó. Hay documentos muy bonitos, que no tengo tiempo ya de mostrarles, sobre cómo piden directamente desde la Secretaría de Estado hacia los ministerios de Exteriores de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de Suecia y de Holanda, que intervengan directamente, presionando todos a lo unísono sobre Costa, para que Costa se deshaga de Vasco González. Y hay otro documento muy interesante, que ese sí, perdón, porque tengo muy poco tiempo, pero tengo que contarles. En ese momento, ¿no?, hay fuertes presiones, abrevio, cae el cuarto gobierno, porque se han salido, entre otros, socialistas y PPD de su configuración, y ahí hay presiones, y resulta que en el quinto gobierno, perdón, porque estoy contando la Revolución Portuguesa como si fuera un cuentito y no lo es, pero voy rápido. Hay muchas presiones, sí, en contra de lo que hubieran esperado los norteamericanos. En el quinto gobierno también se mantiene en la presidencia Vasco González. Y entonces ya esto se rompe la baraja. Llega a la embajada un personaje importante que venía de Oriente Medio y de la crisis greco-turca, que es Joseph Sisco. Sisco era vicesecretario de Estado y era, como digo, había tenido una presencia importante en la comunidad, en las negociaciones a raíz del conflicto del Yom Kippur, y viene a saber realmente cuál es el peso que los militares moderados tienen dentro de Portugal. A lo largo de este proceso, pues un grupo, y esos querían saber cuál era la cuantía del grupo, ¿no?, de militares moderados, se habían ido escorando. El movimiento de las Fuerzas Armadas, obviamente, en unos procesos tan complejos, se ha ido fracturando,
Y Melo Antúnez, que ahora es ministro de Exteriores, pues empezaba a disentir del conjunto. Querían saber realmente cuál era el peso que Melo Antúnez tenía dentro de los moderados y hasta dónde podía seguir el seguimiento militar si se decidía una acción militar contundente. Bueno, los intermediarios con los que se entrevista Sisco confirman que la oposición de Melo Antúnez, que había emitido en ese momento, el día 7 de agosto, creo recordar, un documento sustancial, el documento de los 9, en el que oficialmente se disentía de la evolución de la derrota, ¿no? O del viaje, derrota en sentido de viaje que estaba tomando la revolución, pues se le confirma pues que es un movimiento importante que controla el norte, que controla la región centro y una parte del sur, y que el apoyo a Vasco Gonçalves pues se concentra inicialmente en el sur y desde luego en la sociedad vecina. Los pobres siempre tienen esa orientación en la sociedad vecina del Alentejo. En esa circunstancia, pues Sisco viene a decir, pues si empieza el movimiento, sepan que tienen todo el apoyo estratégico y armamentista de la administración norteamericana. La situación se tensa. El día 29 hay un documento, lo tengo en negrita porque sabía que iba a tener que reducir y para poderlo encontrar rápido. Hay un cable desde la embajada a la Secretaría de Estado que firma Carlucci, firmado el 29 de agosto, y en el que viene a decir los moderados tenían ya preparada la estrategia para tomar el gobierno por la vía militar, iniciando un movimiento desde el norte que se iría progresivamente ampliando con apoyo civil y las unidades del centro, y luego se sumarían algunas del sur, terminando por aislar Lisboa. Los planes son cortar el suministro de electricidad, cortar el avituallamiento de la ciudad si fuera necesario. Y se insistía que el gobierno de Gonçalves solo conservaba una base total en el Alentejo. Bueno, en esas circunstancias, no solo por eso, la historia nunca es simple, el 30 de agosto Costa Gómez destituye a Vasco Gonçalves y unos días después, el 11 de septiembre, se forma ya el sexto gobierno. Me queda un minuto, voy a pedir dos, uno para la Unión Europea y otro para España. A los días, no ya a las semanas, ¿no? A los días hay una reunión en Washington donde se concede un crédito que estaba congelado de 180 millones de dólares destinados a la rectificación económica del país, a la modernización de algunas empresas y un conjunto de técnicos para relanzar la situación económica portuguesa. A los días, y esos días se los comento, el día 17 sí, y el 23 de octubre, el 17 se acuerda y el 23 de octubre se aplica, la Comunidad Económica Europea da vía libre a su gran préstamo inicial, 180 millones de la unidad de cobro de entonces, ECUs, que vienen también al auxilio de Portugal. Ese era el minuto para Europa, para cerrar, ¿no? Es decir, a partir del sexto gobierno, el apoyo norteamericano, el apoyo bilateral de los países europeos y el apoyo comunitario, que era sustancial, empiezan a llegar a raudales a Portugal. De alguna manera, la estrategia de la zanahoria y el palo, el palo y la zanahoria.
Para España eso tuvo un reflejo importante. Me gustaría tener tiempo. Se actúa sobre la estrategia sindical para romper el peso, que ya estaba roto, de la OSE, del vertical, como sindicato, porque lo había perdido. Las últimas elecciones sindicales del régimen, las del 75, los han ganado los centristas de las comisiones europeas. El sindicalismo en Portugal podía haber tenido el mismo recorrido que en España, podía haber tenido el mismo recorrido que en Portugal, con la intersindical, una unión de sindicatos por ramas, controlada por el Partido Comunista y aquí controlada por las comisiones. Una de las consecuencias es, de alguna manera, sostener sindicatos, para el caso español, que pudieran dar contrarrestar ese proceso del entrismo que desde las famosas comisiones en Asturias se había, a principios de los 60, se había ido desarrollando dentro del sistema oficial de sindicatos del régimen y que tenía la consecuencia de que estaba totalmente permeado por las comisiones obreras. Otra de las grandes acciones, porque eran 3, la magia del 3, es sobre los partidos, igual que se apoya a partidos que pudieran dar el quite, ¿no?, a la preeminencia comunista, pues se apoya en España a un socialismo que es uno de los 3 socialismos que en España había, el Partido Socialista renovado frente al histórico y al PSP, para purgar el que PSP hubiera entrado en la Junta Democrática, controlada por el Partido Comunista Español. Y tercero, no levantar la mirada de los militares. Para salvaguardar la operación Sucesión, la fidelidad de todos los militares a la persona del rey Juan Carlos, y para eso la operación importante, importantísima, que forma parte de la transición, aunque lo olvidemos, aquí estoy yo para recordarlo, de sacar a los militares. España no tenía imperio, pero España tenía el Sáhara, con un movimiento entonces en la ONU para hacer posible una descolonización vía Naciones Unidas a través de un referéndum de autodeterminación que aún no ha sucedido. Bueno, la decisión de sacar a los españoles sin meterlos en ningún tipo de conflicto con Marruecos es una operación que está totalmente ligada a la experiencia portuguesa y a la experiencia de que hay que salvaguardar la unidad militar española, de ahí las purgas tan duras para la UMD, sin sentido para los pocos que eran, y que hay que saber que son los últimos amnistiados de la transición española, de ahí esas purgas, de ahí esa retirada que ni el propio ejército quiso en su momento, porque eran fundamentales para salvaguardar la vía gradualista en la península y olvidarse del Sáhara, que al fin y al cabo iba a dejar de ser colonia española en un escenario, digamos, próximo, ¿no?, aunque de otra manera, tal vez más digno. Y con esto termino y les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora, por su magnífica intervención. Como vamos un poco mal de tiempo, vamos a reducir el tiempo de preguntas a 10 minutos. El café ya se está preparando. Entonces, damos la palabra a los asistentes por si tienen alguna cuestión o alguna, digamos, comentario sobre la ponencia de la profesora. Nos están siguiendo también a través de redes sociales y a través de Internet, y sobre todo lo que estamos recibiendo son agradecimientos y parabéns por la magnífica intervención de la profesora. Y si quieren, por romper un poquito el hielo, yo veo que ha hablado de las diferentes, además de la relación internacional, del papel de los sindicatos, de los partidos a nivel militar, que ha quedado muy completa.
me surge la duda de la sociedad civil, sobre todo de la sociedad civil a nivel internacional, porque entendemos que en Portugal pues, la sociedad civil a lo mejor no tenía la voz que debería tener o que tiene ahora mismo. No sé si nos puede decir algo al respecto, aunque sea de manera muy breve, pero también por completar ese papel que la sociedad civil pudo jugar en esa revolución de los claveles. Gracias, Miguel, te agradezco la pregunta, porque quise meter, es que para los profesores es muy difícil cortar a tiempo, y ahí he ido pegando machetazos como he podido, ¿no? Y además es muy difícil también, y ahora que ya estoy más distendida, hablar a una sala que unos tienen recuerdos en primera persona, otros lo han estudiado porque son académicos, y un conjunto, como antes se dijo, ha nacido después de la Revolución. Y bueno, el camino del medio nunca es fácil, ni en la política ni en las conferencias. Bueno, entonces, cuando quise meter la pincelada de Chile, iba por ahí. Cuando se produjo cuando yo empecé a hacer, vamos a hablar ya un poco más cercano, ¿no? Todos somos aquí parte de un conjunto. Cuando yo empecé a ocuparme de estos temas, porque como profesora de la Universidad de Huelva, la sociedad onubense, había mucha sociedad onubense que había vivido muy de cerca la Revolución Portuguesa, porque como extremeña tenía los recuerdos de que yo estaba en el cole, pero mis conocidos universitarios habían pasado parte de ese verano, como tantos españoles, en Portugal, un país donde la gente reía, con lo tristes que son los portugueses, ¿eh? Eso decíamos, ¿eh? Y entonces, donde, por ejemplo, cuando empecé, como digo, a hacer estudios sobre transición, y yo les preguntaba a los líderes de transición en un marco local, que es lo que empecé a hacer, y yo le preguntaba a los líderes de los partidos políticos españoles cuándo habían adquirido conciencia política, ellos me decían, pues con el fracaso de la Unidad Popular y con la Revolución de los Claveles, e inmediatamente me contaban una secuencia importante para el público, que era ir a ver cine, igual que hacían los catalanes al otro lado de la frontera, ir a pasar lo que se llamaban fines de semana de cine en un cineclub maravilloso que se creó en Portimao. Allí, pues toda la gente de Extremadura, o mucha gente de Extremadura y muchísima gente de Huelva, iba a ver todas las películas europeas que no se podían estrenar porque teníamos una censura en España. La gente tenía recuerdos, pero ocurría que cuando la Unidad Popular no solo que se adquiere conciencia, sino que se adquiere conciencia por la protesta social, por la intervención. Entonces Kissinger decía, si Chile, que está lejísimo, provoca el descontento y las manifestaciones masivas que hubo en contra de los norteamericanos en todas las ciudades europeas, porque fue en todas, una intervención en Portugal pondrá a la sociedad civil europea totalmente en contra, y lo valoraba como un elemento que hay que tener en cuenta, que había que tener en cuenta, ¿no? Porque eran sociedades democráticas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y da una pincelada, me estoy enrollando, con lo que me has preguntado, pero forma parte de la charla también, es que uno de los grandes servicios que hizo la administración norteamericana a favor de la evolución española y del rey fue convencer de alguna manera o favorecer que los europeos dieran reconocimiento a la opción reformista española, sobre la cual
no había ninguna expectativa de que eso pudiera ser así. Hay que verla, por cierto, que está estudiada, por ejemplo, la opinión francesa a través de nuestro compañero Alfonso Pinilla sobre cómo se veía la posible futuro español después de Franco. La sociedad francesa estaba esperando que nos levantáramos en pie de guerra, porque tenían una visión poco flexible de la evolución española. Entonces, ese servicio que digo que se hizo a favor del rey fue convencer a los gobiernos europeos de que mandaran a alguien, con una cierta presencia en los niveles de sus respectivos estados a la investidura de don Juan Carlos, para dar un poco el espaldarazo de que Europa estaba también detrás de ese movimiento, porque salvo Giscard d'Estaing y con un movimiento fuerte de protesta, los gobiernos europeos no querían mandar a nadie porque sus sociedades eran antifranquistas y, por tanto, no respaldaban ese proceso de que lo nuevo en España surgía a partir de lo viejo, también porque era inédito esa opción, y de ahí el valor de la transición española, ¿no? A través de una vía de transformismo gradual, pues era inédita, no se había dado y no tenía ninguna credibilidad, y las sociedades europeas no daban un pimiento por ese proceso de evolución, según pienso yo. Pues muchísimas gracias, profesora. Nos quedan apenas 2 minutos. Si hay algún comentario, alguna pregunta breve. Sí, embajador. Le hacemos llegar el micro. Vamos a intentar acogernos a los 2 minutos que nos quedan, si no la gente lo mismo se nos pone nerviosa. Sí, como nos quedan 2 minutos, yo quería terminar en primer lugar agradeciendo y dando la enhorabuena a la profesora por su ponencia. Siempre es difícil hablar delante de personas, como ha dicho, que vivimos en primera persona y que tenemos un conocimiento muy profundo de todo lo que ha pasado. Por eso, enhorabuena por eso. Para hablar de la sociedad civil, hay una encuesta muy interesante que fue encomendada por Franco al órgano que ahora es el Centro de Investigaciones Sociales. Una encuesta para saber cómo los españoles miraban la Revolución Portuguesa. Y eso es muy interesante porque da la idea de la importancia que Franco ya sentía del impacto de la Revolución Portuguesa podría tener en España, sobre todo en este periodo que estaba llegando al final de su poder, ¿no? Y esa encuesta creo que es interesante mencionarla. Después, yo diría, querida profesora Encarna, que hay una dimensión que yo quizás le daría un poco más de importancia cuando hablamos de estos contextos internacionales, que es la dimensión africana. Porque todo este juego entre el Pacto de Varsovia y las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, se jugaba también en África. Y se jugó muchísimo en Angola, también por el tema del régimen de apartheid en África del Sur. Y en esa época todavía existía Rodesia, ¿no? Y por eso la dimensión africana creo que podría estar más presente en esta ponencia, en este estudio, porque es fundamental, no solamente para Portugal, y como ha bien referido todo el fenómeno de los retornados, pero también para este contexto internacional. Por último, para decir que la dimensión americana es muchísimo importante, yo conocí a Frank Carlucci, por eso conozco un poco del papel de Frank Carlucci. Veo que ha leído un libro muy interesante de Tiago Moreira de Sá y Bernardino Gómez sobre esta guerra Carlucci-Kissinger y cómo los dos tienen una mirada distinta. Pero hay una otra personalidad americana que es muy importante en todo esto, no solamente para Portugal, pero también para España, que es el general Vernon Walters, que también es interesante estudiar la influencia y la acción del general Walters en todas estas transiciones. Walters hablaba portugués, había trabajado para la CIA, era interlocutor del general Franco
y venía a menudo a España a hablar y tener un poco la temperatura de la situación. Y durante este proceso, Wolters era el protector de Carlucci. Y por eso tuvo también un papel importantísimo en la acción de los americanos en la Revolución de Portugal. Enhorabuena, muchas gracias, ha sido muchísimo interesante. Muchas gracias a usted. Creo recordar que hay una ponencia sobre la dimensión colonial, que me parece lo esencial. Antes dije, Portugal es importante por sí mismo y porque su evolución va a afectar a 3 continentes, ¿no? A 4 si metemos Europa, claro, ¿no? Es esencial. Y luego, la distensión es para Europa, pero no es para África. Allí las rivalidades, no solo con la URSS, sino con China en Angola, ponían la situación a otro nivel, ¿no? El MPLA, ¿no? Un momentito, el micro, si no. Maoísta. Había una ideología maoísta, pero no había una presencia china. Había una presencia soviética y después muy importante cubana. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguramente esto daría juego a mucho más debate, pero os invito a que lo podamos seguir realizando en el café. Agradecer las palabras y los comentarios del señor embajador y, como ha dicho bien la profesora, en la siguiente intervención, que tocará la dimensión colonial, el profesor Fernando Martins nos ilustrará sobre ello. Así que muchísimas gracias y un aplauso a la ponente y a los...